nuestro país, o sea, de la clase media, de los jubilados, de los trabajadores, es decir, Pero hay un otras recorte del alternativas, gasto. Felisa. Hay otras posibilidades y cada vez tomando medidas que complican la situación, se complica más después tomar medidas que den una posibilidad de que haya mayor consumo. Yo creo en otro tipo de modelo económico, si es que esto es un modelo, ¿no? Porque me lo pregunto, ¿acá hay un programa o esto son Programa simplemente no hay. medidas Hay que están medidas. tomando para ver cómo les va? Entonces están experimentando con nosotros, acá son cosas muy serias porque son de la vida y del patrimonio de todos nosotros. Yo no sé, estoy asesorando pequeñas y medianas empresas que están pasándola mal, sufriendo mucho, con el 40% de la tasa de interés de hoy. ¿Qué señales se están dando? Voy a decir que eso es recesión. Claro, va a haber menos consumo, va a haber menos demanda. ¿Cómo salimos de esto si no es generando actividad económica? Yo no conozco otra manera, porque no existe, no es porque yo no leo los libros, sino porque no existe otra manera. La única manera de reactivar la economía es generando mercado interno, generando demanda, generando crecimiento, que todos podamos tener los bolsillos un poco más líquidos para comprar. Acá es una permanente metida de mano en los bolsillos de la gente, de nosotros, o sea, desde el recorte a los Históricamente los jubilados. países salen hacia afuera o salen hacia adentro, digamos. ¿Qué papel juega el consumo interno? Porque ahí hay dos modelos muy claros, ¿no? Los que alientan el consumo interno, como uno de los grandes caminos de los recursos y todo eso, y lo otro lo que dice, bueno, no, nosotros vamos a ser grandes cuando exportemos. O Claro, somos yo grandes con todo. soy de las que pienso que hay que apelar a todas las oportunidades y las posibilidades, pero pongo énfasis en el mercado interno, porque cada país, cuando salió adelante, cuando creció y se desarrolló, apeló a su mercado interno, a tenerlo fuerte, a tenerlo dinámico, a tenerlo con una demanda sostenida, con un 30% de pobreza como ya tenemos, que hace mucho que la tenemos, es cierto, pero que también no se ha hecho nada por mejorarla, al contrario. Entonces yo me pregunto, todos estos hoy nos hablan del déficit fiscal y el ministro dijo lo vamos a reducir. Pero ¿qué estuvieron haciendo hasta ahora? ¿Aumentándolo? ¿Por qué? Porque bajaron los impuestos. Creo que todo el país sabe que están bajando las retenciones en este momento. Hay un cronograma de reducción de retenciones de 0,50 cada mes. O sea, hay rebaja de impuestos. Entonces, ¿qué mensaje nos quiere dar? ¿Que nosotros nos tenemos que sacrificar? Ayer en Intratables decía Moria Kazán una cosa que me pareció interesante, ¿no? Que ella era defensora del kirchnerismo porque las mucamas de ella estaban mejor, ¿sí? Una evaluación interesante, pero digo, ¿es cierto eso o no? Y Porque claro, digo, yo ya también o era una ficción, porque lo que a veces discutimos acá en el programa. Yo me acuerdo que cuando se inaugura el TOM, el Tortugas Open Mall, que es el shopping más grande de toda la zona norte, una cosa impresionante realmente, viste, con negocios enormes y marcas caras y todo eso. Uno pensaba que el público que iba a ir era el público, digamos, de los countries y todo eso, que debe ir también. Los que van son los del barrio Fonavi que están enfrente, ¿entendés? O sea, como que vos ves la pinta de la gente que va, no son los ricos de la zona, sino claro. que son... Digo, eso es consumo. Entonces lo que digo es, cuando la mucama de Moria ¿estaban mejor? Bueno, ¿O lo pagamos ahora eso? yo soy de las que pienso que cuando el país crece, cuando hay más consumo, todos tenemos que estar mejor, no solamente los que hay, esa minoría que tiene más. Pienso en eso, creo en que las mucamas, los choferes, los empleados de todo tipo, los jubilados, todos tienen el derecho de ir a un shopping y comprar lo que quieran comprar. No pienso que haya sido una fiesta, esta es otra cosa horrible que se escucha decir todo el tiempo. ¿Acaso no hay derecho a que alguien se pueda comprar en cuotas algo y pagar esa cuota porque hay más trabajo? Porque ahora, no veo que haya habido ninguna fiesta, y si hubo una fiesta, bienvenida sea porque la disfrutamos una gran mayoría. Ahora hay una fiesta también. ¿Sabe usted cuánto ganaron las empresas eléctricas en el año 2017? Mucha plata. 23.000 millones de pesos. Dicho en los balances en la bolsa, no lo invento yo. Sí. Están en los balances en la bolsa. Si alguien los desafío a que me digan cuál inversión grande están haciendo para generar más energía, para transportarla mejor o para distribuirla con más eficiencia. Si lo hacen, no lo comunican. Lo que sí está no hay viendo ninguna. son más inversión en comunicaciones. Eso sí lo estoy viendo. Bueno, entonces
en comunicación será una cosa. Acá estamos En hablando de comunicaciones energía. veo que hay obra, veo que hay zanja, qué sé yo. No lo veo en energía. Bueno, en obra pública puede haber más movimiento en obra pública y bienvenido sea. Yo no voy a estar en contra de eso, al contrario, Sí. estoy a súper favor porque da empleo, porque genera más demanda, porque hay unos salarios en la construcción que tienen un gran efecto ¿Qué dinamizador. periodo cubriste vos con tu ministerio? Yo estuve desde principios del Vos estuviste con Néstor. 2005 al 2007, sí, con Néstor. Vos estuviste con Néstor, 2005-2007. Sí, ahí la problemática ¿Te era... fuiste con Néstor? Sí, ahí la problemática era al revés, o sea, no sobraban dólares, sobraban entraban dólares. tantos dólares a la economía que... Ahora, ¿por qué sobraban? Yo me acuerdo, que siempre lo cuento como lo viejo, ¿no? Repito. Me acuerdo de ir al shopping y Sí. había carteles en todos los negocios, no aceptamos dólares. Claro, porque nadie quería dólares Nadie en quería ese dólares. momento. Era una cosa muy impresionante. Un shopping que trabajaba con turistas, ¿no? El patio Bullrich, por ejemplo. Claro. Y vos pasabas por todos los locales del patio Bullrich y decían, no aceptamos dólares, como si fuera, viste, la peste. Esto era así, 2005, 2004, 2005, 2006. Bueno, porque había ¿Pero déficit... qué pasó en la Argentina que nadie quería dólares? Bueno, porque era un momento en que no había déficit fiscal, entonces era posible tener... Pero porque era una férrea conducción de Néstor Kirchner. Vos no te olvides que en ese momento con el gobierno de Néstor Kirchner puso que todas las divisas de las exportaciones se tenían que liquidar en Buenos Aires. Entonces eso daba un flujo permanente. Pero ahora no se liquidan en Buenos Aires. No, se lo levantó este gobierno, por eso te digo que ellos ya no levantaron la obligatoriedad de liquidar las divisas de los exportadores aquí en ¿Lo Buenos podés liquidar Aires. afuera, como dice Felipe? Claro. ¿Qué tal, Felisa? ¿Cómo Bien, estás? hola. No, sí, escuchaba atentamente, el gobierno ahora tiene problemas con los dólares, no hay caja, pero claro, muchas cosas se liberaron, no solamente que puedan liquidar, sino los plazos y los lugares. Y segundo, que antes había controles a los capitales golondrina, o sea Pero, que venía afuera... pero cuando pasaba eso, insisto, que el dólar era como mala palabra, nadie criticaba eso en ese momento, no era que decían que Sí, no había sí. libertad, ¿sí? Sí, lo criticaban porque todos aquellos que querían dejar los dólares directamente en sus cuentas en el exterior, cuestionaron esa medida de que tengan que venir a venderle a el Banco Central los dólares. Por eso el Banco Central acumuló tantos dólares genuinos, porque eran de las exportaciones que se tenían que liquidar acá y fue criticado, no sé si ustedes lo recuerdan. Terminaron reteniendo la cosecha, ¿no? Porque no querían... No querían Lo que vender quiero los saber dólares. Es lo siguiente, a ver, ¿qué es lo que hizo que la Argentina no tuviera déficit fiscal? Digamos, ¿qué era? La conducción de Néstor, que tenía claro que con su cuadernito Gloria manejaba la finanza. ¿Cómo era la historia? Bueno, Porque todo el mundo dice, no, la presidencia de Néstor es diferente. Con Néstor sobraban dólares. ¿Cómo es la historia? ¿Pero qué? ¿Néstor era Mandrake? No, había... ¿O Labaña era esta batalla? Había... ¿Vos lo seguiste a Labaña? Yo lo seguí a Labaña. Había una fijación, un objetivo que era sostener un superávit fiscal. Sí. Y para eso, vos no te olvides, Chiche, que hubo mucha polémica respecto al cobro de impuestos, es decir, se aplicaron las retenciones y eso generaba un buen flujo de dinero para el erario público. Pero sigue habiendo retenciones. Sí, pero mucho más bajas. Claro, también le quiero agregar a Felisa, ¿no? Sí. Se dejaron de cobrar retenciones y se bajó el impuesto sobre los bienes personales, o sea que fue más regresivo, se dejó de Ahora, cobrar impuestos a los ricos cuando se deberían bajar los impuestos a la mayoría, como sería bueno bajar el IVA. Pero no, se yo hizo no al veía, revés, pero se pará, le bajó impuestos a los ricos. está bien. Yo lo que no veía era manifestaciones ni grandes voces contra Néstor. No, en ese momento también Veníamos coincidamos del en que 2001. veníamos de una crisis tan profunda que aún los principales detractores se cerraban un poquito la boca porque nadie quería hacer demasiado ruido, porque la mano se había puesto muy, muy difícil, entonces había más respeto ¿Y y tenían más... los mismos niveles de pobreza o no se medía la pobreza en ese entonces? No, la pobreza fue mucho más alta, cuando asumió Néstor Kirchner era más Ahora del el 50%. del 50% y después se redujo a los niveles que se pudo reducir con una política económica que trató de incluir sobre todo. Y ustedes hablaban recién de la pobreza y hablaban de las asignaciones universales y hablaban de los beneficios que se dio durante el kirchnerismo como la jubilación universal. Pero hay que decir que eso no fue actualizado, es decir, los montos que hoy se cobran perdieron en valor real por la alta inflación
que ellos mismos generaron desde el gobierno, perdieron poder adquisitivo. Entonces, entre el apriete de las tarifas, el aumento de todos los medicamentos, los alimentos, los transportes, etcétera, no hay poder adquisitivo para poder comprar otras cosas y eso hace que la economía no funcione y no va a funcionar mientras sigamos bajo este esquema. Eso es lo peor. Pueden arreglar hoy el dólar, le hacen vender a los bancos, que también tendríamos que estudiar eso. ¿Por qué dejaron subir al dólar y después le hacen vender los dólares a los bancos? ¿Para que ganen mucha más plata? ¿No ganaron suficiente? ¿Solo los bancos tienen derecho a ganar en este país? No, hay que distribuir la ganancia. Había que vender todo lo que había que vender y subir la tasa. Y algo me llama a preguntarme eso, o sea, ¿cómo que es corrupción eso? No, yo no digo nada, yo digo por qué no se investiga eso, porque no me gusta cuando se toman ese tipo de medidas que favorecen siempre a los bancos y cuando se deja prácticamente sin cobertura al resto de la gente. Es un país lo que raro dice Felisa es que cuando se vendió dólar futuro se judicializó una medida de política económica porque se vendió más barato en ese momento, dicen, que el del mercado. Y la semana pasada se vendieron 3.000 millones de dólares a bancos internacionales a 20,20. Claro que quedan muchas dudas. Hoy el dólar está a 22,20 y algunos bancos fueron beneficiados seguramente porque tenían alguna información. Algunos economistas lo que dicen, ¿por qué no salieron a vender dólar futuro? Porque está judicializada la medida, no se puede en este momento. Pues si hubieran vendido dólar futuro no perdían dólares. Bueno, pero esa herramienta no la tienen disponible porque en el afán de judicializar esa herramienta de política económica ahora se les está volviendo en contra. Están complicados. Ministra de Economía 2 años, ¿sí? Sí. Lo sucediste a Labaña. Sí. ¿Cómo era el manejo de Néstor Kirchner? ¿Néstor Kirchner era el ministro de Economía? ¿Él te daba las indicaciones a vos o vos eras la ministra de Economía? Nos reuníamos todos los días a las 9 de la mañana. Cruzaba la vereda y iba directo a su oficina yo. Todos los días a las 9, 8:30, sí. El primero tenía otras reuniones y yo llegaba a esa hora, entre 8:30 y 9, y empezábamos la jornada. Y todos los días volvía a la última hora. Todos los días. O sea, 2 veces por día lo veías. A veces para charlar informalidades y otras veces para pensar medidas de política. Era un momento en que Néstor siempre decía, vayamos de a poco, vayamos mejorando las cosas de a poco. No había seguridades de cómo iban a salir las cosas. Se recibió un país en medio de un default. ¿Cuánto había de reserva en el central? No, cuando asumió Néstor había menos de 8.000 millones de dólares. Menos de 8.000 millones. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Los fueron recuperando? Claro, se tomaron las medidas. Yo me acuerdo cuando pagaron 10.000 millones al fondo. Que eso fue ya, Néstor asumió en el 2003. Sí, fue en el 2006. Y fue a principios del 2006. A principios del 2006. Exactamente, ahí se pagaron. Eso fue muy criticado millones. también porque para pagarle al fondo se utilizaron, digamos, divisas de las reservas internacionales y ahí le entraron durísimo. Hoy leí muchos artículos de esas críticas. Yo fui uno de los periodistas invitados a disculpame, avisarle que acá disculpas. vamos a pagar esto. Perfecto. Sí. Yo me guardé la VIC. Te la guardaste. Es un lindo recuerdo. Yo también tengo la que firmó el decreto. Claro, me guardé la VIC. Porque claro, se criticaba usar las reservas para eso, pero fue liberar de alguna manera la economía del dominio y las recetas del Fondo Monetario Internacional. Hoy estamos en peligro de caer de vuelta en esas manos y una pregunta que yo me hago y que la comparto es si este ajuste que se anunció hoy, que dicen que va a ser peor que el que ya tuvimos, no nos lleva a cumplir con ciertas directivas o exigencias del Fondo Monetario Internacional para después recurrir a que nos presten los 30.000 millones de dólares a los cuales Argentina tiene derecho por ser miembro de ese organismo. Ahora, yo me quiero quedar en la relación vos-Néstor, ¿sí? A ver cómo funcionaba la historia. El otro día Cavallo dijo, el problema que tiene Macri es que él no puede ser su ministro de Economía, ¿sí? Yo lo quiero saber, ¿Néstor era el ministro de Economía? ¿Vos eras el ministro de Economía? ¿Vos hablabas con él, te daba instrucciones, vos le sugerías cosas? ¿Cómo era la historia? Era así, un intercambio. A veces él me decía, bueno, me reuní con los empresarios de tal sector, o me trajeron tal comentario, o leí en el diario tal cosa, ¿cómo es esto? Dicen que sería mejor, no sé, sacar el IVA a los productos de la canasta alimenticia. ¿Y estaba al tanto de todo lo que pasaba en la economía? De casi todo, sí, sobre todo de las cosas de la coyuntura, ¿no? De cuántos dólares había en las reservas, de si los depósitos en pesos crecían o no crecían. En ese momento se apostaba... ¿Cuánto era la recaudación? ¿Cuánto era la recaudación? Todo eso fundamental. ¿Cuánto era la recaudación? Era fundamental, porque veníamos de una picada en la recaudación, o sea, ya se había empezado a recuperar con él cuando Labaña fue
ministro, estaba de ministro, pero Pero seguía no había atentamente. déficit fiscal en ese entonces. O sea, Había la que superávit, entraba, no, teníamos, había nos superávit. sobraba plata, hicimos un fondo... El famoso superávit primario. Exactamente, el primario y también el superávit total, porque fíjate vos que ahora se habla del primario, acá lo que importa es el total, que incluye el financiero. Sí, los dos eran positivos. Los dos superávit. Exactamente. Entraban más. Y es más, se habla de que el motor de la economía, en vez del consumo, tiene que ser la inversión. Hubo más inversiones en épocas del gobierno kirchnerista que ahora. Hubo más inversiones. Pero claro, ¿cómo puede ser? Yo también desafío, porque por ahí yo no tengo toda la información de lo que pasa. ¿Cuántos proyectos privados de más de, no sé, 200 millones de dólares hay hoy en la Argentina como inversión que viene a abrir nuevas fuentes de trabajo? Yo no conozco ninguno, invito a que me lo digan. ¿Y qué inversiones vinieron? Hay una tasa de ocupación de la capacidad instalada, o sea, de las maquinarias del 65%. ¿Para qué alguien va a invertir si no puede vendérselo a nadie? Usar toda tu capacidad. Exacto. Estamos en problemas, yo creo, estructurales, de grandes desequilibrios. ¿Pero vos coincidís con lo que dice Cavallo, que el presidente no puede ser su propio ministro de Economía? No, yo no coincido porque yo no creo mucho en esas cosas. A mí no me molestaba estar todos los días con Néstor, hubiera sido 3 veces por día para discutir de economía, en absoluto. Me parece que el presidente se juega por todas las áreas de su gestión, se juega su nombre, su prestigio político. Creo que hay tecnicismos de la economía que no saben los presidentes ni los tienen por qué saber. Entonces una cosa que siempre, te cuento una anécdota, que siempre le decía a Néstor es le decía, bueno, vos decime qué te parece, a dónde querés llegar, pero déjame a mí que yo explore con los técnicos el camino de cómo hacerlo de la manera más eficiente posible. Sí. Entonces eso siempre se lo decía, porque es la manera decime que nosotros... lo que querés, yo lo hago. Claro, yo tenía secretarios de todas las áreas, el Ministerio de Economía era un ministerio mucho más concentrado que no estaba dividido en finanzas, agricultura, industria, bla, bla, producción, estaba todo junto en ese momento, Hacienda, Finanzas, etcétera. Y los demás eran subsecretarías. Eran secretarías. ¿Y cómo era el tema del endeudamiento? ¿Te endeudabas o no? No, porque era un momento muy diferente, o sea, recién habíamos salido del default con la propuesta que nadie nos daba plata. Emitimos algunos bonos con Venezuela, que fueron muy criticados después, porque los que nosotros emitimos fueron de muy buena tasa en su momento, pero sí una cosa, y fue poco, fue una vez nada más, hubo una cosa que nosotros hacíamos y que tengo que reconocer que nos salió bien. No estábamos en contra del endeudamiento porque sí, porque no nos gusta endeudarnos. El endeudamiento sí está bien aplicado. No le tomaban deuda, digamos. No nos daban, pero cuando nos daban, por ejemplo, el Estado tenía que pagar sus bonos. Cuando pagábamos los bonos, después emitíamos un título para captar esa liquidez nuevamente y no quedarnos sin todos esos dólares. Y era un intercambio interesante con el mercado. Yo lo que estoy en contra es del endeudamiento para la nada misma. O sea, pero la idea es, si me garpás, te presto. Te garpo si después me prestas de vuelta. Está bueno, pero era un sistema de recuperar la confianza. De recuperar la confianza, ¿Y qué inflación había? Nada. La inflación era muy baja, menos del 10% hasta el 2007. Después empezó a subir. Creo que ahí también, cuando empezó a subir, ahí la inflación es un problema muy grave, es un tema estructural, como dicen. Me encanta la palabra inflación estructural. No sé qué quiere decir, pero suena Argentina tiene, yo siempre digo, por suerte, algo que muchos dicen que es una desgracia, que es la puja distributiva. Sí. Yo creo que eso nos hace ser una sociedad que tenemos más clase media, vital. No estamos, hay puja distributiva y eso es importante, y las cosas que se logran, escuchaba recién hablar de los maestros, los salarios que cobran son mínimos, o sea, esto es importantísimo si queremos recuperar la calidad educativa, que hay que discutirla junto con los salarios, estoy de acuerdo, pero tiene que haber esa puja distributiva, si no nos quedamos sin mercado interno definitivamente, ¿no? Insisto, ¿cómo fueron recuperando eso y cómo era el tema? ¿Por qué empezó a cambiar eso? ¿Qué falló? Bueno, una de las cosas más importantes que pasaron ya en el periodo de Cristina, un año después, fue la crisis del año 2008, que fue crisis mundial y una de las crisis más grandes de la historia económica del siglo, de 100 años, durante 100 años, de 2030, que fue la de subprime, las hipotecas, correcto, exactamente. Esa crisis cambió bastante la forma de que el mundo se vinculaba.
hubo devaluaciones en muchos países, hubo una reducción del comercio internacional, caída del precio de las commodities. Durante el periodo kirchnerista el precio de las commodities estuvo muy alto y eso nos benefició. Sí. Quiero resaltar además que hoy no está bajo el precio internacional. No, está bueno el precio internacional. Está muy bueno, está muy Pero bueno. Lo dicen los productores. No es una crisis que se provoca porque cayó el... No, están subiendo, están muy altos. Sí. Tuvimos también, YPF no era Argentina hasta el año 2012, con lo cual hubo que pagar el crecimiento. Ese aumento de las commodities tuvo como contrapartida que al importar petróleo se pagaba muy caro el petróleo que se importaba porque acá la YPF de los españoles no invirtió ni aumentó la producción de petróleo. Es decir, hubo que lidiar con muchas cosas muy difíciles. La raíz del mal empezó en el 2008, decís vos. Sí, ya le tocó a Cristina. Le tocó a Cristina eso. Siempre digo yo que en momentos de crisis internacional a lo que hay que apostar cada vez más es a la producción y al mercado interno y bueno, eso no se hizo pero ya no fue tan posible porque el crecimiento ya empezó a no ser tan alto. Argentina, para poder incluir a la gente que todos los años se incorpora al mercado de trabajo, tiene que crecer a eso del 5% por año para sacar gente de la pobreza, ¿eh? Si no, no lo logramos. Y pueden tener 250.000 que te ingresan todos los años, más 200.000 que se te van quedando. Que te van quedando, que tenés que ir sacando, como hacen los chinos, ¿no? Que van sacando gente de la pobreza y los van incorporando. Entonces, para eso tenemos que crecer mínimo el 5%. No te oí que me decías. ¿Subió el dólar al final? A ver, 22.30, montrámelo en pizarra. Estamos siguiendo el minuto a minuto. 21.50 subió 10 centavos la compra, 22.30. 22.30. Bueno, lo que no sabemos cuánto está vendiendo el central. No, todavía no se sabe ese dato, en minutos lo vamos a tener. Igualmente este es un último reacomodamiento porque el mercado ya cerró a las 3 de la tarde. Pero bueno, reacomodó. Pero el dato de la intervención del Banco Central te lo voy a conseguir en algunos minutos, generalmente entre las 4 y las 4:30 publica el banco. Bueno, Felisa, quiero una última reflexión tuya sobre el tema de si esto se termina gradualismo o esto fue gradualismo. yo te lo pregunto. No. Hasta ahora no hubo gradualismo, no usemos esa palabra para referirnos a ajustes que tienen una magnitud enorme. Lo que se viene va a ser más ajuste, más difícil quizá que lo que pasó hasta ahora, y si en todo caso quieren llamar gradualismo, lo pongo así como si fuese como hacen los chicos entre comillas, porque para mí esto no es gradualismo, si lo quieren llamar, explíquennos qué pasó hasta ahora, que no hay plata en la calle, no hay circulante, es porque el ajuste fue tan fuerte que el consumo interno se desplomó. O sea que ya tenés el no gradualismo. Digamos. Exactamente, bueno, para mí no es gradualismo. Bueno, Cuidar el Hogar, gracias Felisa. No, por favor, Chiche, gracias. Recibirte acá, hace tiempo que no hablábamos. Sí. Cuidar el Hogar entre todos, tiene una ventaja, Felisa, que mirá que las economistas son complicadas en general, porque la que era presidenta del Banco Central, ¿cómo se llama? Mercedes Marcó del Pont, es de hablar difícil. Ella explica fácil. Sí, a mí me resulta muy sencillo explicar la economía en sencillo, porque si no pienso que... Si no te entiende ni la familia. Más técnica, pero siempre Felisa habló siempre explicó fácil. Es como que sabe, ¿viste? Parece que sabe. Bueno, Felisa, a Felisa le tocó un contexto más favorable, ¿no? Del país. A Mercedes Marcó del Pont le tocó otra historia, ¿no? Es la inventora del cepo cambiario. Pero no estoy hablando de estilo, no digo de cómo fue, digo, hablan, las mujeres que hablan de economía, qué sé yo, Silvia Batakis, habla difícil también, ¿entendés? La que fue ministra de Scioli. Digo, las mujeres que hablan de economía, que sí, lo conozco muchas mujeres que hablan de economía, pero todas hablan difícil, vos hablas sencillo. Sí, es que me gusta llegarle a que la gente entienda. Sí. Si no, es muy difícil después explicarle cosas. Y cuando Cristina hablaba de sintonía fina, ¿qué era, Felisa? No estaba feliz. No, pero claro, no estaba, porque ella dice que no le gusta que hablen de gradualismo. Cristina habló en algún momento de su mandato de sintonía fina. ¿Qué era eso? ¿Era ajuste? ¿Cómo era? Mira, yo creo que la sintonía fina era entrar a trabajar en los sectores económicos para ver cuáles podrían ser las medidas que se tenían que tomar desde el gobierno para mejorar la productividad y la competitividad de cada sector. No se tomaron, evidentemente. No se avanzó porque el año 2008 encontró al país con la crisis internacional y si bien
se vivió muchísimo mejor. ¿Por qué los argentinos no recuerdan haber pasado la crisis del 2008 como un drama? Porque se tomaron una cantidad de medidas anticíclicas. No, parecía que pasaba afuera. La sensación que hubo que pasaba afuera. Claro. La economía no estaba tan dolarizada como está ahora. Y además hubo muchas medidas anticíclicas, nos gusten o no nos gusten, estuvieron las notebooks para las escuelas que generó empleo y que generó posibilidades, estuvieron el plan Ahora 12. A las empresas. Las cuotas. Hubo asistencias a las empresas. Los repos para las empresas. Eso fue muy fuerte. Felisa, ahora se quiere arreglar la crisis. Por ejemplo, escucho esto de que hay empresas que van a despedir gente y le van a pagar la mitad de la indemnización. Sí. Entonces, el arreglo que hacen con las empresas, en vez del repo para ayudarlos a pasar la crisis financiando... Hoy pareciera que hay un incentivo para despedir gente. Al revés. De hecho, la ley de flexibilizar el trabajo ¿Cómo va a venir hoy es un inversiones? incentivo a Pero es despedir gente. lógico. ¿Cómo van a venir inversiones si no hay consumo, Felisa, no hay demanda? vos estuviste en un periodo 2005-2007 en el cual el INDEC todavía no había sido intervenido por Moreno. ¿Vos crees que fue un error haberlo intervenido? Yo creo que, primero, no me gusta hablar de una intervención que no está demostrada, ni que todo el mundo la... No, sí, Moreno está los procesado en la autores justicia. Está no procesado en la justicia. no- por Vamos manipulación Vamos a ver qué de pasa las en el juicio estadísticas oral. públicas. Vamos a ver qué Bueno, pasa en el juicio oral. Vamos a ver, Me pero sacan no, del eje. Cuando no empiezan me a hablar gusta. de cosas... No, me gusta que me pregunten por el No, pero INDEC, no, porque cuando yo empiezan a soy discutir. una fanática de que dentro de lo que es el sistema estadístico se diga lo que bueno. es. Creo Entonces fue que un error. ahora mismo ustedes saben, por ejemplo, que la proyección del PBI de este año tiene incluido la cosecha sin la sequía. Entonces, como las sequías son el 8% O sea que menos, es mentirosa. es un poquito, lo hemos manejado un poquito, diríamos. Siempre que Y arreglar la los pobreza, Felisa, ¿qué te parece la medición de pobreza? Discúlpame, Chicha. Bueno, yo creo que el presidente habló de un crecimiento invisible, ¿no? Entonces, acá la pobreza es visible, lamentablemente, la pobreza es visible, nos preocupa muchísimo a todos. ¿Cuánto dejó el kirchnerismo de pobreza? 20 y pico %. No fue, a ver, ¿cómo puedo decirlo sin ser agresiva con el kirchnerismo, que no quiero para nada, ni tampoco condescendiente, porque fue muy difícil el momento que le tocó actuar al kirchnerismo. Tuvimos, digamos, la crisis, primero salir de la crisis del 2001. En el 2007, cuando parecía que se podían tomar otras medidas, vino la crisis internacional. Pero pese a eso, siempre se reducía de a poquito la pobreza, siempre, y se buscaban mecanismos para que sea paliada en la medida de lo posible, sin horadar la macroeconomía en general. Yo, que soy economista, siempre pienso que hay algo que es fundamental, que es que tiene que haber un equilibrio en la economía. No puede haber una inflación de esta magnitud, con un déficit fiscal de esta magnitud, sin dólares por ningún lado y endeudados hasta acá. Y con una tasa de 40. Teniendo que pagar dólares. ¿De dónde vamos a sacar los dólares? Un segundito que tengo. Sí, perdón. Gracias, Felisa, un placer. Gracias a Cuidar el ustedes. hogar entre todos es esencial, Ricardo. La ropa limpia es esencial para arrancar el día. Cuidar la limpieza entre todos es esencial. Esencial, limpieza total. Limpia y saca todo tipo de manchas, resalta los colores, perfuma tus prendas. Y para eso está Esencial, que lo hace posible. Esencial. Jabón líquido esencial. Limpieza total. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología, con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. Para terminar con la tos de verdad, tenés Espectosan de hierbas y miel, el jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agradable que no produce somnolencia, especialmente formulado con extracto de hierbas, miel pura de abeja, menta, limón y eucalipto, todos ingredientes de origen totalmente natural. Y para los más chiquitos tenés Espectosan pediátrico, de 2 a 9 años, rico gusto, sin alcohol y con suaves ingredientes que no producen somnolencia. Acordate, Espectosan, hierbas y miel, Espectosan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda tu familia. Espectosan es un producto para cada tipo de tos. El secreto del éxito de vender con Max Frenzo Pinto tiene que ver con sus 35 años de experiencia. Si vos dicen